Seguimos en Alfil TV y le damos la bienvenida a Norman Berra, analista de la opinión pública. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, qué semana para desmenuzar, ¿eh? Pasó absolutamente de todo, pero bueno, lo más importante es lo que aconteció allí en el Senado de la Nación. ¿Cómo crees que interpretó la gente esa votación, ese resultado, esa primera ley para el Ejecutivo, para mi ley? Bueno, hay un proyecto que venía muy debatido, un debate largo, se cayó, después volvió, fue amputado, fue cortado en muchas partes, terminó siendo una ley mucho más chica, un proyecto de ley más pequeño, y lo cierto es que las mediciones todas venían mostrando mucha polarización. Sistemáticamente la oposición al proyecto es más vigorosa que la aprobación del proyecto. Por supuesto que hay matices, depende de quién votaron en el balotaje, quién votaron en primera vuelta, pero en la serie de las últimas 10 mediciones siempre tenés 5 o 7 puntos arriba el desacuerdo que el acuerdo, en promedio, ¿no? O sea, arriba el desacuerdo. Exactamente. Es más robusta la oposición, digamos, está más fidelizada que la gente a favor. Con los matices del caso, por supuesto. Si vos vas a un análisis, un suma a los votantes de Milei te va a dar amplio acuerdo, un suma a los votantes de Burri te va a dar amplio acuerdo, si vas a más amplio desacuerdo, y después están los votantes de Schiaretti o de Bregman, que ahí hay matices, pero en general en ese agrupado también hay un poco más de acuerdo que de desacuerdo que de acuerdo, perdón. Norman, un asunto que está no directamente conectado, pero bastante conectado. ¿Cómo marchan en Córdoba las imágenes de Milei y de Jair Llorens? Bueno, se cumplieron 6 meses de todas las gestiones. Lo que hay que decir primero es que la agenda está como muy nacionalizada, ¿no? La gente está pensando más en lo que hace el gobierno nacional y en todo caso en cómo repercute eso a nivel local que en lo que hace el intendente o hace el gobernador. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hoy, digamos, la expectativa de la gente está puesta en la gestión nacional porque Córdoba, no nos olvidemos, votó 74% a Milei, o sea, un voto muy masivo. Entonces, claramente hay una mayoría que está esperando que la gestión nacional dé su resultado, su fruto, obviamente con una expectativa positiva de lo que está esperando. En ese marco, tanto el gobernador como el intendente enfrentan una situación difícil porque en general el ajuste o el recorte del gobierno nacional impacta en las finanzas provinciales en términos de menor recaudación, en el recorte del FONI, en el recorte de transporte, y esos son áreas de injerencia directa de las dos administraciones. Entonces están como apretados ahí en un gobierno nacional con expectativa y por otro lado sufriendo el impacto del ajuste nacional. ¿Pero tenés números de imagen? Sí, en general el gobernador y el intendente están con números mejores de los que asumieron, mejor dicho, de los que resultaron electos. No nos olvidemos que Yarlora sacó un poco más del 42% de los votos y Pacerini sacó casi 50, ¿no? 48, 49. Creo. Los dos están por arriba de esas cifras. En la encuesta recién comentábamos fuera de aire con vos, que también depende cómo lo midas, porque algunas consultoras miden positiva, negativa, otras miden positiva, regular y negativa. Siempre cuando vos le das el regular a la gente más neutra se te refugia ahí y por ahí ni te condena ni te premia, ¿no? Pero en el promedio diríamos que los dos están mejor en sus números que los votos que sacaron como mandatarios. ¿Y Milei en Córdoba también ha subido su imagen respecto de la elección? En ese caso no, porque Milei saca el 74 en el balotaje, pero ahí tiene muchísimos votos prestados. Claro. Hoy el promedio de imagen positiva de Milei en las últimas 10 encuestas es de alrededor del 60% en Córdoba, alto, pero 14 puntos por abajo de los votantes que tuvo, ¿no? Ojo que esos votantes no es que ya están desaprobando con una negatividad. Una parte sí, pero otras partes están en el no sabe o a la expectativa. Hay mediciones con respecto a Luis Juez y vos creés que capitalizó el senador su relación con Milei, que eso le juega positivo. No, porque hoy el electorado no está mirando lo que hace el Senado ni lo que hace el Congreso. En realidad es un análisis muy para la micro, ¿no? Para los líderes de opinión, para los periodistas, para los analistas. Pero si vos le preguntás a la gente quién votó a favor o en contra, salvo el especialista o el muy politizado, no tiene un registro de eso. Y lo que sí estamos viendo en los estudios cualitativos, y esto no es una novedad, pero está bueno insistir en ello, venimos de un año donde votamos 3 veces para presidente, 1 vez para gobernador, 1 para intendente, y la gente se saturó de la política. Entonces hoy el votante politizado sí va a mirar qué hace Juez, cómo votó Vigo, qué hizo Natalia de la Sota, ¿se entiende? Pues si vos preguntás, para usar un cliché a Doña Rosa, no tiene idea, entonces es muy difícil capitalizarlo eso. Y en la misma respuesta me daría si te preguntara por De Loredo, imagino, su posicionamiento un poco gris respecto del gobierno nacional tampoco lo ha impactado. Tampoco. Si vos vas al microclima, sí te van a decir, pero están enojados a unos radicales. Pero estamos hablando siempre de microclima.
En general, los dirigentes políticos, salvo los que están en gestión directa, el presidente, el gobernador, el intendente, aquellos que son candidatos a cargos que después no ganan, caso de Loredo, caso juez, o los candidatos en elecciones intermedias, candidato a diputado nacional y candidato a senador, tienen picos de registro muy alto en campaña política y cuando es el día de la elección y después entran en una latencia. No digo que desaparecen del radar, pero no es que tienen un alto registro de imagen. Ni se caen, ni se desploman, ni se disparan, digamos. Norman, ¿qué registro tienen los cordobeses sobre el plan económico de Javier Milei? Y en ese marco, ¿cuál es la preocupación que tienen los cordobeses? En primera instancia se hablaba mucho de la inflación, ahora del desempleo. ¿Qué es lo que han medido ustedes? Está muy buena la pregunta porque hoy publicamos en Canal 10 y 24 años una nota con el cambio de agenda y se ve claramente la última encuesta que hicimos en Delfo a nivel nacional. Primero te llevo a Nación. Por primera vez aparece la corrupción por arriba de inflación. Corrupción. Ojo, porque eso sugiere, no lo digo como una afirmación categórica, pero sugiere que el escándalo del Ministerio de Desarrollo Social empezó a permear en la gente. Por los alimentos. No dicen la corrupción de Milei, dicen la corrupción. Pero, digamos, datos, es la primera vez que aparece eso de que se mide. Y segundo, cuando hablamos de medida en Córdoba, que los colegas de Pulso Social compartieron una medición que también la destacamos en esa nota, muestran claramente que hoy bajos salarios, pobreza y miseria te empiezan a desplazar a la inflación como el principal problema. O sea, se está viendo, diría yo que acá el desafío del gobierno es salirse de la agenda monotemática de superávit fiscal y alta inflación, porque la recesión que ha generado está generando nuevos problemas en la agenda social, que si el gobierno se queda parado en el discurso de la baja de inflación, va a quedar descalzado de la demanda social. No estoy diciendo no es importante bajar la inflación, lo que estoy diciendo, ojo con los costos, porque si el costo de la baja de la inflación es un desempleo de 2 dígitos, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Norman, según las mediciones que manejan ustedes, no sé si tienen también cualitativas, pero ¿cuál es la diferencia en la imagen que identifica el cordobés respecto de la imagen del actual gobernador y de su predecesor, Juan Schiaretti? Bueno, la principal diferencia es que estamos hablando de un gobernador, un ex gobernador Schiaretti que tuvo varios mandatos. Entonces tuvo mucho tiempo de crear una impronta de hacedor. Acá estamos hablando de un gobernador que lleva 6 meses en gestión, que lo que tiene más que nada es un residual de imagen muy bueno que dejó como intendente y todavía como gobernador tiene que definir una impronta. Ahí, digamos, está con un desafío interesante porque viene con la continuidad de un sello político muy exitoso que viene ganando elecciones hace un cuarto de siglo y con 2 exgobernadores, fallecido Lozota y Schiaretti, que tuvieron varios mandatos, donde obviamente vos tenés mayor posibilidad de desarrollar una gestión para dejar una impronta muy marcada. Eso en 6 meses es muy difícil, prácticamente imposible hacerlo. Y vuelvo de nuevo a esto que dije, con una agenda social muy cargada sobre el nacional, el gobernador está todavía acomodándose ahí. Pensaba en las elecciones de medio término, 2025, tal vez las nacionales. La figura de Schiaretti, ¿cómo la ves ante esta posible intención de avanzar hacia un reintento hacia la presidencia? ¿Y consideras que el contexto es positivo para pensar en un peronismo no kirchnerista y que crezca ese espacio de centro? Hay muchas preguntas en una sola. Bueno, a ver. Aprovecho que te tengo. Sí. 2025 faltan miles de años porque viste cómo es la política de... En la Argentina ni te cuento. En Argentina, pero bueno, lo primero que hay que decir que es que Schiaretti tiene un muy buen plafón como precandidato, si hoy lo midiera en una encuesta, porque se fue del gobierno con una imagen muy alta de gestión. Hay que pensar, por otro lado, que hay que ver el año que viene cómo es el armado político, si es Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza por su lado, o si es una alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, porque viste que depende de la semana que vos mires, están más cerca o más lejos de esa alianza. Entonces, incierto, puedo decir, en un escenario de 3/3 con el peronismo cordobesista, La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, por otro lado, o Juntos por el Cambio de Patricia y otro de Mauricio, es complicado pensarlo hoy. Es muy, muy difícil. Yo diría que habría que ver más bien semana a semana cómo se va prefiriendo todo, porque por otro lado también es cierto que el año que viene va a ser un plebiscito, ¿no?, de la gestión de Milei. ¿Y se puede pensar en una postura, en un espacio de centro, este peronismo no kirchnerista que crezca, que florezca? ¿A nivel nacional? Sí. Yo diría que hoy no, porque No. hoy vos tenés 2 situaciones. Tenés lo que lo votaron a Milei, que es el 56% de la población, que está esperando que Milei le vaya bien, porque apostó por eso. Tenés el 45% que lo votó a Massa, que no lo quiere a Milei, no espera nada de Milei, le gustaría que Milei se vaya pasado mañana. Entonces los primeros lo están mirando a Milei y los otros que están enojados con Milei no están mirando ni a Schiaretti ni a Gardora. Están mirando a Massa, están mirando a Kicillof o a Cristina en su defecto.
O sea que claramente vos tenés ahí una situación de polarización. Esa es la foto de hoy. De acuerdo a cómo llegue Milei el año que viene, esa foto se puede ampliar y darle lugar a un tercer actor o a una vía del medio, o puede volver a polarizarse en la polarización clásica de anti y a favor, ¿viste? Norman, lo último porque estamos ajustados de tiempo, pero es imprescindible que te lo pregunte. Estamos a una semana de las elecciones de Río Cuarto, el peronismo va dividido, pero lo que era Juntos por el Cambio también está fragmentado, la UCR tiene una oferta, el PRO tiene otra oferta, y entra un jugador nuevo, que es Lambergini, desde el Partido Libertario. A mí me han dicho que no mide mal, obviamente no para competir en los primeros lugares, pero ¿en qué medida podría incidir en el resultado final, entendiendo que tan fragmentada está la oferta que no hace falta por ahí tener más de 30 puntos para acceder a la intendencia? ¿A quiénes saca, no? Claro. Bueno, una consideración. En general, en el seguimiento de la encuesta que veníamos haciendo, Lambergini medía bastante poco hasta que nos llegó un informe hoy de Explanans, donde mide 10 puntos, que no es poca cosa, llega a los 2 dígitos. Primera consideración, si vos ahí lo metés a ese actor con un 10 puntos o lo ajustás a un promedio, teniendo en cuenta las otras encuestas, tenés una elección para alquiler barcones de triple empate entre Parodi, Nazario y de Rivas. Entonces voy a decir, che, a 7 días que tenga un escenario de triple empate, digamos, donde las diferencias que se sacan son menores al error muestral de 2 o 3 puntos, realmente una elección, digamos, que no se va a hacer en este último momento. Pero le agrego una complicación adicional, que tenemos 2 fin de largo consecutivos. Este de 3 días, después una semana hábil de 2 y un fin de largo de 4. Desconexión absoluta. Entonces, esa elección, dicho brutalmente, la va a definir quiénes se van y quiénes se quedan. Porque si se quedan más los varones que lo votan más a un candidato, o las mujeres que lo votan más a otro candidato, o se van los niveles económicos más altos, más bajos, tan delicado así es el tema de la concurrencia el día de la elección. ¿Y ese crecimiento del libertario, a quién le quita votos? Y a priori diría que es una mala noticia para el candidato radical. Para Parodi. Para Parodi. A priori, ¿no? Pero digo, insisto, también es cierto que la división del peronismo en principio debería allanarle el camino a Parodi. Pero digo, voy a decir una obviedad, si se van más los votantes radicales de vacaciones el fin de largo, de nivel socioeconómico alto, y bueno, puede ganar Nazario, más el aparato, claro, sí, tal cual. Norman, muchas gracias por participar del programa. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Va tan rápido, Norman, con conceptos tan interesantes que cuando engancho uno aparece otro. Así es, así es. Siempre a 10.000, ¿eh? Muchísimas gracias, Norman. Gracias un gustazo tenerte como convocatoria. siempre. ¿eh? Muchas gracias. Muy Nosotros nos vamos al último corte del programa y Dale. ya venimos con la contratapa cultural. Dale, relajamos un poco de tanta info que tiró Norman, ¿eh? Ya venimos.